pasarte agua, nada más que agua. Y sí, el vino, la ginebra, todo. ¿Qué va a hacer, Chino? Bueno. Y lo que pasa es que se ponen exigentes al extremo para lograr que sea que el paciente cumpla un 20%. No sé. Y sí, siempre cuando te hace mal algo, lo sabes que te comiste tapaneado. A ver si ahí está grabando. Y bueno, los voy a silenciar a todos para poder empezar. Bueno, la clase de hoy es una de las clases más interesantes, por lo menos a mi manera de ver, donde vamos a hablar de una de las patologías prevalentes en la unidad coronaria, que es la cardiopatía isquémica. Ustedes ya vieron, me imagino, o sea, todo lo que es Angor estable, Angor crónico estable, Angor inestable, infarto de miocardio, me imagino que ya lo vieron en clínica, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos aportar desde la ecocardiografía para el diagnóstico y diagnóstico diferencial de estos pacientes. Antes de empezar con lo que es el eco, vamos a recordar algunas cositas. A ver si esto me deja. Básicamente vamos a recordar la segmentación del ventrículo izquierdo, donde nosotros vamos a tener en el eje largo paraesternal el septum anterior y la pared posterior o inferolateral. En el eje corto vamos a ver todas las paredes, si estamos a nivel de los músculos papilares vamos a tener los segmentos medios del septum anterior e inferior, y si vamos, siempre lo hago en el sentido de las agujas del reloj, la pared anterior, anterolateral, inferolateral, inferior, septum inferior y septum anterior. Si vamos hacia la punta, sabemos que los segmentos van a ser solo 4, porque vamos a tener un segmento septoapical, anteroapical, lateroapical e inferoapical, o sea, los dos septum se van a unir en solo un segmento apical y las paredes inferior e inferolateral en el inferoapical. Si nosotros vamos a 4 cámaras, lo que vamos a tener es el septum interventricular aquí en el medio del ventrículo, pero si no tenemos la aorta, estamos hablando del septum inferior. Si nosotros bajamos la cola del transductor y apuntamos hacia la aorta, vamos a tener el septum anterior. Y cuando giramos 90 grados en sentido antihorario el transductor, vamos a tener la pared anterior y la pared inferior. Perdón, esperen que voy a seguir admitiendo gente. La pared anterior y la pared inferior en sus segmentos todos, o sea, tanto en 4 cámaras como en 2 cámaras, basales, medios y apicales, ¿sí? Entonces, una vez que repasamos todo esto, vamos a ver cómo es que nosotros vemos lo que es la isquemia en el ecocardiograma. Para esto primero vamos a recordar un poquito de la cascada isquémica. Primero, bueno, les muestro esto y después vemos la cascada isquémica. Nosotros, o sea, normalmente la pared tiene que engrosar, presentar un engrosamiento sistólico, donde nosotros lo llamamos como normoquinesia o normocinesia, cuando engruesa y más o menos duplica el espesor de la pared en diástole. Cuando nosotros no observamos nada, hablamos de aquinesia, o sea, esa pared no engruesa, no se contrae, hablamos de aquinesia, y esto en general representa un sufrimiento isquémico de las células miocárdicas que puede corresponder a una secuela de un infarto o a una isquemia aguda donde las células han dejado de contraerse para no morirse, o sea, lo que hacen es bajar su actividad metabólica tratando de no morirse. En el caso del miocardio, desde que nosotros tenemos una obstrucción o una oclusión de la arteria y dejan de recibir oxígeno, las células dejan de contraerse tratando de guardar todo el ATP que tienen para sobrevivir, dejan de contraerse
y por 4 horas van a estar vivas. A partir de las 4 horas ya lo que vamos a poder rescatar de esas células miocárdicas va decayendo. O sea, nosotros tenemos 4 horas para restablecer la circulación sin perder ninguna célula. Y en el medio de esto, entre lo que es una contracción normal y una quinesia, tenemos la hipoquinesia, que es un engrosamiento menor al que normalmente ocurre, y esto puede ser un reflejo de una isquemia transitoria o de que tengamos un infarto, pero que no comprometa las 3 capas de la pared, que sea, por ejemplo, un infarto subendocárdico, por ejemplo, que hace que la pared se engruese a expensas de otras capas de las células, sino de todas las capas de las células que tiene el corazón, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un infarto y ya tenemos una cicatriz, cuando el ventrículo se contraiga, una pared se puede mover en sentido opuesto, o sea, expandirse en sístole, y a eso le llamamos disquinesia. Esto lo que nos está reflejando es que lo que tenemos es necrosis. Ahora bien, si hablamos de la cascada isquémica, nosotros desde que se obstruye o se ocluye una arteria, lo que aparece es un desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. Eso es lo primero que sucede. Esto va a generar una alteración en el metabolismo celular, que es lo que yo les contaba, dejan de recibir oxígeno, entran en un metabolismo anaeróbico para tratar de sobrevivir, y entonces lo primero que hacen es cambiar un poco las cargas celulares de las membranas, pero aparece lo que llamamos disfunción diastólica, o sea, el corazón se va a poner rígido, se va a poner duro, porque las células van a perder la capacidad de relajarse, pero también van a perder la capacidad de contraerse. ¿Por qué? Pues están guardando toda la energía que tienen disponibles para no morir. Para eso tienen que bajar su metabolismo, dejar de relajarse y dejar de contraerse. Cuando ya sucedió todo esto, recién ahí vamos a tener la aparición de los trastornos en el electrocardiograma, infra o supra desnivel del ST, dependiendo de lo que estemos hablando. Y recién ahí el paciente va a quejarse y va a decir que tiene dolor. Ahí aparece el angor. Es lo último que va a aparecer en la cascada isquémica. ¿Dónde está el eco? ¿Dónde trabaja el eco? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Básicamente la disfunción sistólica, ¿sí? Entonces lo que vamos a observar es que tenemos hipo o aquinesia de las regiones que estén sufriendo falta de irrigación. Ahora bien, nosotros, si pensamos en qué segmentos son los que están afectados, vamos a poder saber de qué territorio coronario estamos hablando. Lo que yo les muestro acá es la distribución clásica de las arterias coronarias en la segmentación del ventrículo izquierdo, pero tenemos que recordar que hay variantes anatómicas dependiendo de la dominancia de cada arteria. No todos tenemos el mismo tamaño de arterias ni la misma irrigación. La dominancia se refiere a ver a cuál de las arterias da la descendente posterior. Esto no sé si ya lo vieron, pero cuando hablamos de dominancia derecha es porque la descendente posterior, que es la que irriga la pared inferior del corazón, es rama de la coronaria derecha, y cuando hablamos de dominancia izquierda es porque la descendente posterior es rama de la circunfleja. Entonces, si hablamos de dominancia izquierda, la DP es de la circunfleja, y si hablamos de dominancia derecha, la DP es de la derecha. Dicho esto, vamos a ver cómo pensamos, en qué arteria pensamos dependiendo de los segmentos que estén afectados. Y si pensamos en la descendente anterior, lo que vamos a tener afectado va a ser el septum anterior y la pared anterior del corazón. Lo que tenemos acá en blanquito corresponde al septum anterior y pared anterior, que lo vemos acá, que inclusive si es una descendente anterior muy larga, puede abarcar el segmento ínfero-apical. ¿Sí? Fíjense que va a ocupar todas las paredes, todos los segmentos apicales, inclusive el lateroapical, el inferoapical y el septoapical. Entonces, septum anterior y pared anterior corresponden a la descendente anterior. La pared inferior y la porción basal del septum inferior corresponden a la coronaria derecha,
¿sí? Entonces, pared inferior, que la vamos a ver en 2 cámaras, la vamos a ver en el eje corto, y la vamos a ver, bueno, el otro pedacito de la coronaria derecha, que es el septum inferior, lo vamos a ver en 4 cámaras, corresponde a la coronaria derecha. Y la circunfleja, ¿qué es lo que va a irrigar? Lo que queda, la pared inferolateral y la pared anterolateral. Pero acá hay una salvedad. Si nosotros vemos que tenemos afectada la pared inferior, la inferolateral y la anterolateral, podemos estar hablando de un territorio de circunfleja, de una circunfleja grande, porque les acabo de decir que podemos tener la descendente posterior desde la circunfleja. ¿Cómo sé yo que se trata de una circunfleja y no de la coronaria derecha, de una derecha grande? Por el septum inferior basal. O sea, si yo tengo pared inferior e inferolateral y el septum inferior basal, es la derecha. La circunfleja nunca va a afectar el septum inferior basal. Esto es lo que me marca a mí de qué territorio coronario estoy hablando. Si es la pared inferior está afectada y puede estar la inferolateral, pero no el septum inferior basal, estamos hablando de circunfleja. Si yo tengo la inferior y la inferolateral, pero además tengo el septum inferior basal, estamos hablando de la coronaria derecha. Entonces, resumiendo, anterior, pared anterior y septum anterior que corresponden a la descendente anterior, la pared inferior y el septum inferior basal a la derecha, y el resto de las paredes, o sea, anterolateral e inferolateral, corresponden al territorio de la circunfleja. Entonces, si nosotros tenemos una pared que no se mueve, como puede ser que no se contrae, que sea el septum anterior y la pared anterior, sabemos que estamos hablando de isquemia, que puede resultar en infarto, en el territorio de la descendente anterior y así sucesivamente con las otras áreas. Entonces, ¿para qué me sirve a mí hacerle un ecocardiograma a un paciente que está con dolor precordial? En primer lugar, porque yo voy a poder valorar cuáles son las áreas bisinérgicas. Entonces, bisinérgica significa que tiene una alteración en la contracción. Entonces, yo voy a poder saber, dependiendo de cuál área es la que no se contrae, de qué arteria estoy hablando, en primer lugar. En segundo lugar, puedo ver las cavidades, saber, ver las dimensiones y la forma que tienen, por este asunto que les decía de la expansión, o sea, de la disquinesia, o la expansión, se adelgaza y se hace un globo la pared cuando tengo un aneurisma. Si yo tengo un aneurisma, voy a tener una presencia de un trombo, o sea, voy a poder encontrar trombos intraventriculares. Voy a poder valorar la función sistólica por medio de Simpson, de fracción de acortamiento, del método que querramos usar. Y también voy a poder ver presencia de si tiene o no derrame pericárdico y otras complicaciones que vamos a ver más adelante, como por ejemplo comunicaciones interventriculares por ruptura del septum o presencia de insuficiencia mitral isquémica, por ejemplo. Todo eso yo lo voy a poder valorar con el eco. Por eso es tan importante en la cardiopatía isquémica hacerle un eco a los pacientes, porque voy a poder valorar todas estas cosas. Saber si está dilatado, si tiene deteriorada la función y en qué grado, leve, moderado, severo, saber si tiene trombo. Si yo tengo un área que está adelgazada y además está hiperrefringente, yo sé que esa pared o esos segmentos están necróticos, eso no va a tener chance de mejorar su función aun cuando yo le devuelva irrigación. Entonces, no es lo mismo una pared que tiene la misma textura que el miocardio normal y no se contrae, que una que está blanca y que está adelgazada, y eso me va a decir a mí que es una secuela con fibrosis vieja que no tiene ninguna chance de volver a contraerse, frente a la otra que aun cuando no se mueva tiene una apariencia normal. Sabemos que la arteria culpable, digamos, en el cuadro agudo va a corresponder a ese territorio coronario, y yo si le devuelvo la irrigación porque la arteria está ocluida, ese ventrículo, o sea, esos segmentos se van a volver a contraer. ¿En qué plazo? En 3 a 4 semanas después de haberle devuelto la irrigación. ¿Por qué? Porque aparece un fenómeno que se llama atontamiento miocárdico. Ustedes vieron que cuando, bueno, no creo que todos se hayan dado un martillazo alguna vez en una mano o en un pie, pero si uno se pega un golpe muy intenso en las
manos, en los pies, en las piernas. Después queda una sensación que, aunque no nos duele, queda una sensación como del golpe, como que seguimos sintiendo que nos duele, sin tocarnos, ¿sí? Bueno, lo mismo le pasa al corazón. Después de haberle devuelto la irrigación, queda atontado, queda un tiempo sin contraerse hasta que despacio esas células se vuelven a contraer y el paciente ese ventrículo va a recuperar la función. Para esto van a pasar entre 3 y 4 semanas del evento agudo. Por eso a mí me sirve evaluarlo en agudo para ver frente a qué paciente estoy, si le tengo que poner inotrópico, si lo tengo que asistir, porque a veces son territorios muy grandes los que están comprometidos, y después, al mes, lo vuelvo a evaluar para ver qué me quedó, cuánto recuperó y cuánto no recuperó después de su evento agudo y de la intervención que nosotros le hayamos hecho, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos llega un paciente a la guardia o a la unidad coronaria y tiene dolor precordial, yo con el eco voy a poder hacer lo que llamamos diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque las causas de dolor torácico, esto ya lo deben haber visto en clínica, no es únicamente la oclusión de una arteria coronaria. Puedo tener una disección aórtica, puedo tener un hematoma intramural, puede ser una miocardiopatía hipertrófica que haya hecho, por ejemplo, una fibrilación auricular y haya aumentado mucho su frecuencia cardíaca y con ello la demanda miocárdica de oxígeno por un ventrículo que está muy engrosado, y eso le dé al paciente un mismatch entre lo que recibe de sangre, de aporte de oxígeno y lo que necesita, y aparezca la isquemia y aparezca el dolor precordial sin tener una oclusión de una arteria coronaria. Puede ser que el paciente tenga un infarto, y fíjense acá cómo tenemos esto que parece una bola acá, de todo el ápex, esto es una expansión, un aneurisma, ¿sí? O puede tener una pericarditis con derrame. Fíjense que tengo el corazón acá y todo esto negro que vemos acá es derrame pericárdico. Entonces, el eco me va a servir para hacer el diagnóstico diferencial entre todas estas patologías que hemos nombrado y también con el tromboembolismo de pulmón, que a veces da dolor precordial. Vamos a poder ver cuál es la localización y cuál es la extensión del compromiso. No es lo mismo tener afectados 2 segmentos del ápex que tener 3 o 4 segmentos que correspondan a la pared anterior y al septum anterior, que colaboran muchísimo en la contracción del corazón. El eco me va a servir para detectar las complicaciones, para hacer la valoración hemodinámica, porque puedo calcularle inclusive, además de la fracción de eyección, el gasto cardíaco. En base a todo esto que nosotros vamos a ir encontrando, vamos a poder establecer un pronóstico del paciente, saber cuánto de grave está, y después, más adelante, cuando nosotros lo reevaluemos para ver cómo quedó, también podemos hacerle ecoestrés para ver si nos quedó isquemia residual, si hay segmentos viables que no hayan, digamos, todavía recuperado contractilidad. A ver, esto corresponde en general a la hibernación miocárdica, que es el otro fenómeno, donde, esto lo vamos a ver en ecoestrés, pero se los digo para que más o menos vayan incorporando el concepto. Cuando se va reduciendo el aporte de oxígeno a determinada área del corazón por una lesión obstructiva severa en forma crónica, las células van a hacer lo mismo que en la isquemia aguda, pero en un proceso muchísimo más lento, que se llama hibernación miocárdica. Las células de a poco van a ir dejando de contraerse para no morirse, porque tengo una obstrucción que era antes del 85%, después del 90%, después del 95%, y para no morirse esas células dejan de contraerse. Y ese es el fenómeno de hibernación contrario al de atontamiento, que, digamos, yo tengo el miocardio atontado, tiene la arteria abierta. Lo que pasa es que o sea, fue tanto el sufrimiento que tuvo que va a tardar en recuperarse, mientras que la hibernación tiene la arteria crítica y lo que hacen las células es dejar de contraerse, y eso se puede recuperar cuando uno le devuelve irrigación a ese territorio. Ejemplo, con un stent o con un bypass. Pero yo tengo que lograr hacer o sea, establecer la diferencia entre lo que es un segmento necrótico, que ya no se va a contraer aun cuando yo le devuelva irrigación, y el segmento que está viable, pero que está hibernado, donde si yo le devuelvo irrigación, sé que ese segmento en unas semanas
va a recuperar función. Entonces, es muy importante este concepto de viabilidad, porque, por ejemplo, para lo que es cirugía cardíaca, cuando tenemos corazones muy afectados, es muy importante saber si yo voy a intentar hacerle un bypass para devolverle la circulación, que los segmentos estén viables, porque si están necróticos y no tienen posibilidad de contraerse, aun cuando yo les devuelva irrigación, ese paciente tiene un pronóstico horrible si yo lo meto en bomba, porque si no va a recuperar contracción devolviéndole la irrigación, imagínense que encima lo someto a un estrés de una cirugía cardíaca para que la función no mejore. Entonces es muy importante saber si los segmentos que yo estoy viendo afectados son viables o no lo son. Si son viables, se puede revascularizar, y si no son viables, la revascularización no es una opción. Vamos entonces a hablar ahora de cuáles son los índices que nosotros podemos evaluar. Podemos evaluar la fracción de eyección, que ya vimos cómo se hace un Simpson. Podemos valorar el volumen de fin de sístole haciendo el mismo trazado que para la fracción de eyección. Calcular el gasto cardíaco, para lo cual podemos calcular el volumen sistólico, entiéndase el volumen de sangre eyectado en cada sístole, ahí tienen la fórmula, área del tracto de salida por el BTI del área, o sea, pi por radio al cuadrado, 3,14 por radio al cuadrado por el BTI del tracto, y si yo a eso lo multiplico por la frecuencia cardíaca, voy a tener el volumen minuto. El otro elemento que puedo utilizar, pero se utiliza más en ecoestrés que en lo que es la valoración en agudo en la unidad coronaria, es el score de motilidad parietal, donde le asignamos números a cada segmento y según cómo se contraiga. Entonces, le ponemos 1 a los segmentos que se mueven bien, 2 a los que están hipokinéticos, 3 al que está kinético y 4 al que está disquinético o tiene aneurisma. Entonces, si yo divido en 17 segmentos el corazón y le asigno un número a cada segmento, después lo divido por 17, porque son 17 segmentos, y me va a dar un número. Si el número es 1, sabemos que el corazón se contrae perfecto. Y cuanto más se acerca a 2, sabemos que está cada vez peor la función. Cuando tenemos un número que está por encima de 2,5, sabemos que ese paciente tiene aproximadamente 35% de fracción de eyección. Esto es solamente introductorio. Cuando veamos la clase de ecoestrés vamos a volver a ver el score de motilidad parietal. El índice de Tay, que en realidad fue diseñado para el ventrículo izquierdo, pero se utiliza más para el ventrículo derecho, que ha caído un poco en el descrédito también en cuanto a lo que es función del ventrículo derecho, pero combina tanto el periodo eyectivo como los periodos de relajación y contracción isovolumétricas. Entonces, nosotros tenemos una fórmula que es el periodo eyectivo, el que sea, puede ser de la pulmonar o puede ser de la aórtica, más los dos periodos de relajación y de contracción isovolumétrica. Lo más fácil es hacerlo con Doppler tisular, porque nosotros podemos ver la onda S y sus dos periodos de contracción y relajación antes de cada onda diastólica. Entonces, cuando termina la onda A' y cuando empieza la onda E', tenemos un periodo que va a incluir tanto el periodo de eyectivo más los dos periodos de relajación y contracción. Entonces, eso es mi valor A. El valor B es el periodo eyectivo solo. Yo voy a medir esos tiempos, el tiempo total sistodiastólico más el tiempo sistólico solo. A menos B, o sea, todos los tiempos menos el periodo eyectivo dividido el periodo eyectivo, A menos B sobre B, me va a dar un número que cuando es aproximadamente entre 0,45 y 0,5 es normal, y cuanto más se acerca a 1, en este caso, fíjense que no tiene nada que ver con el score de motilidad parietal, peor está el ventrículo. No sé si es claro, eventualmente lo repetiremos oportunamente. Nosotros no les vamos a tomar índice de Tay, pero se los explico para que sepan de qué se trata. Y después hay otros índices como el acortamiento circunferencial, el estrés parietal, que la verdad que
no se usan en la práctica diaria, y bueno, lo importante es que ustedes sepan que son todos estos los elementos de los que nosotros disponemos para valorar la función del corazón, de ese corazón que está siendo afectado por falta de irrigación. Ahora bien, cuando nosotros le suspendemos la irrigación a una parte del miocardio porque la arteria se ocluyó, porque, bueno, distintas cosas pueden suceder, pero en la práctica diaria es un accidente de placa que ocluye la arteria, tenemos un gran territorio que va a dejar de irrigarse, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Ya les dije que tenemos alteraciones metabólicas y que lo que pasa es una alteración en las cargas eléctricas de las membranas celulares de todo el miocardio, y esto puede llevar a la aparición de arritmias por isquemia, habitualmente arritmias ventriculares, que pueden ser graves. Digamos, lo más importante en cuanto a lo que fue el cambio de mortalidad en el contexto de infarto agudo de miocardio tuvo que ver primero con la aparición de los cardiodefibriladores y después con las unidades coronarias y las unidades coronarias móviles, porque la mortalidad eléctrica por fibrilación ventricular aparece en las primeras horas del infarto. Fundamentalmente, en la primera hora, las primeras 2 horas del infarto es cuando el paciente puede tener una fibrilación ventricular porque está sufriendo isquemia y está teniendo alteraciones metabólicas muy importantes a nivel celular, con alteraciones de sus cargas eléctricas, pudiendo desencadenar arritmias graves. Por supuesto, las complicaciones isquémicas, o sea, la arteria puede volver a ocluirse cuando nosotros por algún método abrimos la arteria. Esa arteria, imagínense que tiene, para decirlo en criollo, una lastimadura del lado de adentro, y aun cuando le pongamos un stent, se puede volver a estenosar en forma aguda y el paciente reinfartarse, o puede tener un fenómeno también de trombosis precoz que le genere al paciente un angor postinfarto, o puede aparecer insuficiencia mitral isquémica porque afecte el músculo papilar posterior, básicamente, que sabemos que tiene una irrigación única, y entonces la arteria que esté irrigando el músculo papilar va a ser, si yo tengo isquemia en esa arteria, en ese territorio, va a darme insuficiencia mitral isquémica. Las complicaciones mecánicas pueden ser muy graves. La presencia de insuficiencia cardíaca es por bajo gasto, porque, por ejemplo, puedo tener un infarto en el territorio de la descendente anterior, pero ese paciente ya tener un infarto inferior grande previo, y todo un gran territorio que no se contraiga me va a generar un deterioro severo en la función e insuficiencia cardíaca. Y el corazón, en el área que esté, digamos, sufriendo la isquemia, se transforma, o sea, siempre los cirujanos cuando tienen que ir a, por ejemplo, cerrar una comunicación interventricular en el contexto del infarto, ellos describen el músculo cardíaco como tratar de cocer una papa hervida. Si uno hierve una rodaja de papa y después trata de cocerla, se deshace. Ese mismo fenómeno es el que pasa en el músculo cardíaco cuando sufre falta de irrigación. Entonces se pone tan friable que se puede romper. Si se rompe el septum interventricular, vamos a tener una comunicación interventricular, pero si se rompe una de las paredes, vamos a tener rápidamente un derrame y un taponamiento cardíaco que va a ocasionar una disociación electromecánica y muerte del paciente, ¿sí? Entonces, son complicaciones realmente muy graves, y la otra complicación mecánica es la aparición de insuficiencia mitral, que en este caso no va a ser exclusivamente isquémica, que pueda revertirse cuando le devolvemos la irrigación, como es la que tenemos, la insuficiencia mitral que tenemos acá en la línea de arriba, sino insuficiencia mitral como complicación mecánica por ruptura de cuerdas, por ejemplo, por isquemia, o a veces se descabeza el músculo papilar y uno ve todas las cuerdas con una bolita en la punta que corresponde al músculo papilar que se rompió, y entonces la válvula posterior queda flail y pasa de un lado al otro del ventrículo a la aurícula izquierda en forma libre porque se le rompió todo su sistema de sujeción, ¿sí? Otras complicaciones mecánicas, o sea, dependiendo del área y la extensión del infarto, puedo tener compromiso isquémico, o sea, por infarto del ventrículo derecho, puede aparecer un aneurisma o la expansión del ventrículo izquierdo,
aparecer un fenómeno de remodelado, que esto va a ser posterior, o sea, en un tiempo más alejado del infarto. El fenómeno de remodelamiento, la verdad que, o sea, es algo que gracias a Dios vemos poco ahora, porque bueno, se puede tratar la cardiopatía isquémica y evitar el remodelado, pero el remodelado hace referencia a un fenómeno que tiene que ver con la dilatación de todo el ventrículo. O sea, yo voy a tener un área infartada y el resto del ventrículo en un mal uso de lo que son los, digamos, los mecanismos de adaptación de ese ventrículo para tratar de suplir la función que perdió por el infarto. El ventrículo lo que termina haciendo es dilatándose y perdiendo toda su función, convirtiéndose en lo que es una miocardiopatía dilatada por un fenómeno de remodelamiento. Obviamente, el devolverle la irrigación al área infartada y por el otro lado el uso de... me está marcando que tengo inestable la conexión de internet. ¿Me escuchan bien? Bueno. Más o menos, profe. Más o menos. A ver, voy a tratar de ir entonces, porque bueno, cuando pasa esto acá en casa es re difícil de resolver. A ver, me voy a ir para arriba a ver si puedo tener una mejor señal de internet. A ver. Pero acá está sí, chicos, ¿eh? A ver, ahí tenemos mejor internet. ¿Sí? ¿Se me escuchan mejor? Estamos todos igual en las conexiones, está todo colapsado. Sí, está complicado, está complicado. Bueno. Se escucha bien, André, yo te escucho bien. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, acá me vine a la escalera. Bueno, les decía, podemos tener este fenómeno de remodelamiento que por un lado, el devolverle la función a esa área que estuvo isquémica, y el uso de enalapril, los inhibidores de la enzima convertidora, han disminuido la aparición del remodelamiento, más el resto del tratamiento, ¿no? Pero bueno, los inhibidores de la enzima tuvieron una gran incidencia y un gran rol en lo que es evitar el remodelamiento del ventrículo izquierdo. Por el otro lado, cuando nosotros tenemos un infarto que nos ocupa el epicardio, o sea que va a ser un infarto transmural que va a ocupar el endocardio, el mesocardio y el epicardio está en contacto directo con la hoja visceral, ¿sí?, del pericardio. Recuerden que nosotros tenemos dos hojitas, una hoja visceral y una hoja parietal del pericardio. Entonces, la inflamación, el fenómeno inflamatorio que va a aparecer en el pericardio, que está en contacto con el área infartada, puede generar una exudación, en primer lugar una pericarditis por inflamación de la hojita del pericardio, pero también puede generar derrame pericárdico en el contexto del infarto agudo de miocardio, que son las cosas que nosotros tenemos que ver. Muchas veces la pericarditis, a la cual nosotros llamamos epistenocárdica, que es la que está relacionada con el infarto, realmente el paciente tiene muchísimo dolor y, digamos, dura unos días mientras dura toda esta inflamación del miocardio, que imagínense que las células se ponen como globosas, empieza a haber mucho líquido en el espacio intersticial, o sea, por eso les digo que parece una papa hervida, es un músculo muy friable que parece que se va a deshacer, porque las células pierden esa cohesión que tienen, con la cual forman un tejido, ¿sí? Y bueno, y el otro fenómeno, que bueno, por suerte también se ve cada vez menos, pero se ve, es la de formación de trombos, que el trombo siempre va a estar adherido al área que sea aquinética. O sea, yo para tener un trombo adentro del ventrículo izquierdo, necesito que el área donde se va a sentar no se contraiga, ¿sí? Porque si yo tengo una imagen de masa y el área donde la masa está sentada se contrae, no es un trombo, puede ser un tumor. Así que son esas las cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, a ver si puedo pasar la diapositiva. Cuando hablamos de la ruptura de la pared, que puede ser de la pared libre o del septum interventricular, dijimos, pero si hablamos de pared libre, el 6% de todos los infartos transmurales
puede tener una ruptura de pared libre. Esta es la estadística, ¿sí? Y la ruptura de la pared libre es la responsable del 10% de los pacientes que se mueren por un infarto. O sea, de 10 pacientes que se van a morir porque están con un infarto en curso, 1 va a ser porque se le rompió la pared libre del corazón, y es lo que les decía, rápidamente va a entrar un volumen de sangre en el saco pericárdico que va a estar, o sea, tiene un límite porque es rígido, porque si nosotros hablamos de derrames que van a, digamos, a establecerse a lo largo del tiempo, el pericardio se va a ir estirando, entre comillas, y permitiendo que el líquido se vaya acumulando. Mientras que si nosotros de repente le metemos un volumen al pericardio, el pericardio no se puede distender rápidamente, no es un músculo, es una serosa, ¿sí? Entonces, rápidamente el líquido que entra en el pericardio va a colapsar el ventrículo derecho, va a aparecer una disociación electromecánica y el paciente va a entrar en paro, y realmente, digamos, aun cuando nos demos cuenta y podamos, digamos, evacuar el líquido o sea, la sangre del espacio pericárdico, estos pacientes tienen altísima chance de morirse a menos que la ruptura sea muy pequeña. La verdad que, bueno, los que yo vi en todo el tiempo que hago cardiología, no vi a ninguno sobrevivir, todos se nos murieron en la sala de guardia, ni siquiera llegan a la unidad coronaria, ¿sí? ¿Qué se relaciona con la ruptura de la pared libre? El sexo femenino, la edad avanzada, más de 75 años, que sean pacientes hipertensos previos, que se trate del primer infarto y la localización anterior. O sea, si es el territorio de la descendente anterior, tengo más chance de que tenga una ruptura cardíaca externa que si se trata de la coronaria derecha. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que acá no tengo tanto derrame pericárdico, porque si tengo una ruptura cardíaca externa, voy a tener poco derrame y el paciente va a estar en paro con lo que llamamos una disociación electromecánica. ¿Por qué? Porque eléctricamente va a estar el paciente en bradicardia, por ejemplo, pero si yo le pongo el eco, el corazón se dejó de contraer. A eso se llama disociación electromecánica. Tengo electro, pero no contracción. Ahora bien, si el paciente tuvo suerte y se le rompió en forma pequeña, o sea, no en una gran ruptura, que puede ser de 1 o 2 centímetros, como un tajo en el ventrículo y eso lo lleva a la muerte, puede ser que la ruptura sea muy pequeñita y entonces vaya, digamos, babeando la cantidad de sangre que está entrando en el ventrículo y el paciente tenga un taponamiento